Estamos con Carlos Campolongo. Carlos, encantada de conocerte primeramente de manera virtual, agradecerte por los minutos de entrevista y felicitarte, decirte un feliz día del periodista en este día tan especial. Ailén, muchísimas gracias por haberme convocado, por haber pensado en esta entrevista, en este día, en el Día del Periodista, en el cual yo suelo, algo provocativamente, lo hacía en mis clases en las distintas universidades, decir en principio que el periodismo era una profesión que había finalizado y nadie se animaba, lo decía así muy provocativamente, ¿no? Con ironía además. Nadie se animaba a firmarle el certificado de defunción. ¿Por qué digo esto? Porque en mis pliegues de experiencia, conciencia, actitud de vida, pienso que el periodismo sigue conservando en parte de algunos de sus integrantes este fuego de la vocación, pero en otros aspectos hay debilidades críticas que se pueden formular y como una suerte de reconstrucción del oficio y vocación periodística. Y creo que eso no es una tarea de los periodistas solamente, sino de la sociedad en su conjunto. Así que muchas gracias por la convocatoria y muchas gracias por el saludo en este día. Bueno, recién mencionabas el tema de la experiencia, ¿no? Que es algo que te caracteriza, que hace muchísimos años que estás en esta profesión. También vamos a hablar de tus otras profesiones, que eso es una pregunta que me guardo para el final. Te quería preguntar cómo ves la libertad de prensa en Argentina hoy en día, desde que vos comenzaste con esta profesión hasta ahora, los últimos tiempos. Si pensás que la libertad de prensa es total o si está en ciertos campos restringida. Ailén, en principio, para cualquier juicio de cualquier profesión o inclusive de ideales de la vida, el absoluto no existe en la realidad. Siempre el hombre es el hombre y su circunstancia. Cuando digo hombre, lo digo genéricamente. Por lo tanto, el ideal es una aspiración, pero no una realidad que se da permanentemente. Más, como bien lo señalabas vos, en nuestro país, donde por distintas razones, pero sobre todo por las interrupciones democráticas que hemos tenido hasta hace algo más de 40 años, se encuentran tramos. Yo no voy a hacer una reseña de la historia o del proceso del periodismo durante todas estas décadas, pero sí, introductoriamente, juntar dos conceptos que están en nuestra Constitución. Vos sos abogada y, bueno, lo sabés perfectamente. Hay dos factores que entran en juego aquí. Uno es la libertad de expresión, que va más allá de la prensa. Expresar las ideas. Y a veces en nuestro país no se pueden expresar las ideas por distintos motivos. La otra es la categoría muy controvertida sobre qué es la libertad de prensa. Tanto es así que se ha glosado esa libertad de prensa hace bastante tiempo como que en realidad no existe y existe la libertad de empresa. Yo creo que hay partes atendibles en todo eso. Pero yendo a tu pregunta, te diría, volviendo a la memoria de todas esas interrupciones que hemos tenido, te diría que hoy por hoy, contemporáneamente, desde que volvió la democracia, se puede observar un espacio amplio y sin demasiadas complicaciones con respecto a la libertad de prensa. Lo cual no quiere decir que haya muchos aspectos a contemplar. Por ejemplo, en primer lugar, el comportamiento nuestro, el comportamiento de los periodistas. Si los periodistas tenemos la destreza de intersectar, de conectar, de articular lo que es la libertad de expresión traducida en una narración que se llama periodismo, si realmente lo ejercemos
pero con una intersección, con la ética en general, el comportamiento ético-social en general, y, como lo dice la filosofía, con la deontología periodística, o sea, la ética, el pensamiento ético y la actitud ética aplicada a una profesión. Y ahí yo creo que hay bastante para trabajar porque se ha alterado mucho en los últimos, te diría, 35 años. Se pueden también señalar periodos anteriores, pero la aparición, la irrupción y la expansión de las nuevas tecnologías nos pone ante nuevos desafíos. Dicho esto, simplemente te digo, en mi caso personal yo no soy ni tecnofóbico, o sea, no le tengo miedo a las nuevas tecnologías, ni tecnofílico. Quiere decir esto que deposito todas las responsabilidades del ser humano en la técnica, sobre todo desde la mirada política. Creo que la técnica es un auxiliar, pero bueno, una cosa es la exactitud, precisión, velocidad con que uno puede tener información, obtener la información y traducirlo en lo que son las crónicas o las intervenciones. Eso es un aspecto, pero no es el único aspecto, ya que se han generalizado, no son fenómenos nuevos tampoco, pero vos lo conocés bien, términos en inglés como la fake news, o sea, las noticias falsas. Por otra parte, la construcción de eventos. ¿Qué quiere decir esto? El periodismo en general contaba historias, construía historias. Ahora se generan acontecimientos para que se integren a las redes de nuevas tecnologías, pero con una finalidad que puede ser muy positiva por un lado, pero puede ser muy negativa por el otro. La fake news es negativo. Ahora, allí, te diría, para cerrar la idea, puede entenderse que esa desinformación, ¿sí?, se puede dar por condiciones objetivas del ejercicio del periodismo. Vos en una nota tenés un principio, un fin, una cantidad de caracteres, introducís cosas, conceptos, generalizaciones, adjetivación y excluís otras por falta de espacio. Vale decir, podríamos decir en términos jurídicos, que allí se da una desinformación culposa, no dolosa. Vale decir, entre los actores que generan los acontecimientos, no hay una intencionalidad burda de burlar al lector, al oyente, al telespectador. Y este es un tema muy complejo, central en las sociedades contemporáneas, que sabés que la manipulación de la denominada opinión pública es otro problema que toca muy de cerca a la ética profesional. Bueno, recién mencionabas el tema de las nuevas tecnologías. Yo te pregunto, porque a lo largo de los años ha cambiado muchísimo la manera de hacer periodismo, ¿no? No es lo mismo en otras épocas donde únicamente se conocía al cronista que iba a la calle a buscar la noticia. Hoy en día la noticia está al alcance de todos prácticamente, y lo que se ve mucho es que por así decirlo, cualquier ciudadano puede hacer una noticia o comunicar algo o, entre comillas, hacer periodismo. Yo lo que te pregunto es lo siguiente, ¿vos crees que esto resulta en desmedro de lo que es la profesión del periodismo? ¿Perjudica de alguna forma lo que es la profesión? ¿O está bien que todos nos convirtamos de alguna manera en periodistas? Me refiero a cuando uno sube una foto en las redes sociales de un accidente de tránsito, etcétera. ¿Cómo va mutando? O sea, ¿ves que fue mutando el rol del periodista a lo largo de los años? En ciertos aspectos sí, en otros estructurales no. Ha mutado porque, bueno, uno no puede negar la libertad de expresión de alguien que con un celular registra un incidente, un accidente y lo sube a las redes, pero yo te diría que para mí, humildemente y sin caer en soberbias, el periodismo es algo más que ese reflejo del acontecimiento. Claro, depende mucho de qué género periodístico estamos hablando, porque los géneros periodísticos son muchos.
Pero, por eso te decía, hay algunas cosas que son fenómenos nuevos. Y entre esos fenómenos está que mediante la retórica de la argumentación que acompaña un acontecimiento, uno le otorga un sentido. Y eso tiene que ver con la formación, con la profesionalidad, con ciertos, está de moda ahora la palabra protocolo, con ciertos protocolos, digamos, que debe guardar el periodista. Ahora bien, vuelvo a algo que también estaba en tu pregunta y sobre la cual quiero ser muy claro. Cuando aparecieron las redes sociales, se creía que eso en sí mismo iba a tener efectos de democratización de la información. Aquí volvemos a lo abstracto y a lo ideal. Si contemplamos lo de la manipulación, no podemos afirmar que se dé eso. Por otra parte, creo que la democratización tiene también siempre el valor de la igualdad. Y la igualdad tiene que ver, en el caso de las nuevas tecnologías, con el acceso a la información. Vale decir, aquí invertimos algo tradicional. No es solamente el derecho a expresarse o la libertad de prensa lo que cuenta, no es solamente eso, sino que hay que trabajar en que el derecho a estar debidamente informado se asiente en el pueblo, en la sociedad en general. Y para eso tendríamos que abordar, no vamos a tener tiempo hoy, montones de circunstancias que hacen al acceso a esa información. Cuestiones vinculadas a la formación, pero cuestiones vinculadas a la educación. Sabemos hoy las falencias que en nuestro país hay con respecto a la educación. Yo en particular soy muy crítico de cuando se instauró el denominado sistema polimodal. Para decirlo en palabras que se entiendan, no basta para conocer a una sociedad ser un súper, hiper especialista en algo y después que el árbol nos tape el bosque. Y esto lo hemos visto y lo he dicho, lo he hecho público, por eso puedo decirlo y repetirlo frente a vos, es que, por ejemplo, con este flagelo que estamos atravesando de la pandemia, se hizo una hiperespecialización en una de las disciplinas de la medicina. Pero el cuerpo humano es mucho más que la infección solamente. Y sobre todo cuando estos periodos son prolongados, generan cuestiones psíquicas de mucha profundidad que sinceramente yo creo en este momento no se están contemplando definitivamente. Dicho en otras palabras, no se está pensando integralmente en lo que es la post-pandemia. Bueno, vos recién también mencionaste algo que me llamó la atención como concepto, porque no puedo no preguntarte del término nuevo, entre comillas, de los últimos años que se vino dando del periodismo militante. Entonces, te quiero preguntar lo siguiente con respecto a este tema, si crees que los periodistas deben expresar sus ideas, como vos decís, la libertad de expresión. Ahora, ¿el ejercicio de la profesión implica separarse un poco de lo que uno piensa o está bien que uno exprese sus ideas y al mismo tiempo haga periodismo? Depende a qué género te estás refiriendo. Si es una noticia de corte editorial y firmada, yo te diría que no hay por qué escindir absolutamente las valoraciones y creencias que siempre se tienen. Ahora, ahí vienen dos problemas, entre otros. Primero, confundir lo que es un sendero dificultoso de la búsqueda de la verdad periodística, no filosófica, en la cual tenés que aceptar que hay puntos de vista distintos y en todo caso argumentar. Y en ese sentido, el sentido crítico, valga la redundancia, es lo que priva. A mí me gustan los que ejercen la profesión más allá de sus ideas, pero
no me satisfacen demasiado los parloteos laudatorios y casi ciegos de un sistema, espero que se entienda lo que quiero decir, confundir propaganda con periodismo, aunque están hibridados, pero saberlos distinguir, y sobre todo con aquellos que han dejado la vocación periodística y se han convertido en aduladores, ¿sí? Creo que son situaciones en las que manda cada uno. Yo no soy quien para establecer las reglas, pero sí lo que puedo decirte es transmitirte lo que yo pienso acerca del periodismo. Por eso te decía antes que muy bien, las tecnologías pueden dar exactitud. El que está hablando, y es ese y está en vivo, para decirlo. Ahora, una cosa es esa situación y otra cosa es la búsqueda de la verdad. Insisto, el periodismo no tiene por qué hacer filosofía, pero el periodista debe estar tan bien formado que pueda argumentar con verosimilitud y pruebas. Claro, esto no es solo un deber para el periodista, es un deber para todos los que integramos o tenemos un rol en la sociedad, y es lo que se espera de un periodista. Todo esto que hemos hablado y muchas cosas más, por supuesto, están en un debate abierto, porque además se cruza con otra cuestión, que ha sido el incremento a lo largo de la industria, llamémosle periodística, la fusión con otros géneros que no son estrictamente periodísticos y que tienen que dar cuenta más de un tipo de espectacularidad. Vale decir, es cierto y es lógico y es natural, un director de programación de televisión que quiere tener rating, porque el rating son anunciantes. Negar esto es convertirse casi en un necio. Las decisiones están, en primer lugar, en la persona que ejerce el periodismo. Y hasta dónde está su límite entre la espectacularización o el trabajo argumentativo en otro sentido. Insisto, escapar a la espectacularización, que no es un fenómeno nuevo, ni siquiera en la política, es una cuestión importante a tener en cuenta y a pensar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el proceso en el ser humano de la apropiación de una imagen es completamente distinto a lo que podría denominarse un discurso escrito o un discurso argumentado. La imagen impacta en nuestra persona de una manera diferente a cuando vos estás leyendo un texto y podés detenerte, meditar, ir para atrás, ir para adelante. Esto también está muy vinculado con la cuestión educativa que hablábamos antes, porque hay que, de alguna manera, tratar de introducir esta diferencia en conceptualizaciones que puedan tener los estudiantes. Y entonces esto también impacta con otra pregunta que me hiciste: ¿es hacer periodismo reflejar un accidente o un incidente? Mira, yo no me voy a poner a discutir eso. Prefiero discutir las bases que consoliden y recuperen y reconstruyan el aspecto informativo y la lectura crítica de palabras, sonidos e imágenes. Muy claro, Carlos. Te corro un poco de lo que venimos hablando. Te paso al ámbito personal, profesional tuyo, y te pregunto, porque vos sos periodista, sos abogado, sos docente universitario, en todos estos roles que vos ocupás en tu vida, ¿con cuál te sentís más identificado y decís, en este soy más Carlos Campolongo que en otros? Mira, como principio de vida, yo soy un apasionado de todo lo que hago, en la intimidad o en la vida pública. Soy un apasionado, no dije soy un fanático. La pasión hay que tenerla en la vida, es absolutamente necesaria.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre la pasión y el fanatismo? Que la pasión nunca niega al otro, al ser del otro, al prójimo, ¿sí? Y los que tenemos una formación cristiana sabemos que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto es un aspecto, digamos, de la cuestión. El fanatismo es cristalizar el pensamiento y transformarlo en un dogma y creer que yo siempre digo la verdad. No es así. El fanático, por lo tanto, tiene una incapacidad, imposibilidad de reconocer al otro diferente, el diferente. Y bueno, esto también lo estamos viendo en algunos tramos de nuestra vida política, de este gobierno y del anterior gobierno también, o sea, del macrismo. Bueno, y para cerrar, si te parece, vi que escribiste un libro que se llama Indignados. Entonces la pregunta es, ¿qué indigna a Carlos Campolongo? La injusticia. En primer lugar, la injusticia porque soy un hombre formado en el pensamiento político. Y en lo que yo abracé como causa política, uno de sus valores principales y más vigentes que nunca en el siglo XXI es la justicia social. No puedo hablar de justicia social en mi querido país, en mi querida patria, si tenemos casi la mitad de nuestros compatriotas en la línea, debajo de la línea de pobreza y de indigencia. Entonces, eso me indigna, como me puede indignar la mentira, porque veo, te insisto, yo no tengo un discurso antipolítico, pero tampoco pospolítico y posmoderno. Creo todavía que hay principios, que hay valores, que lamentablemente las formas de representación están muy debilitadas en la Argentina, que las instituciones están muy desprestigiadas, que a veces el individualismo está exacerbado. Y con todo esto y mucho más que podríamos hablar, yo te diría, es muy difícil construir una sociedad, es muy difícil construir el bien común, es muy difícil que podamos tener un proyecto, un rumbo, donde más allá de las diferencias podamos encontrarnos en el hogar que es de todos. Bueno, Carlos, te agradezco tu tiempo, gracias, has sido muy, muy claro en los conceptos y espero volver a tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias. Al contrario, Ailén, muchísimas gracias a vos por haberme convocado y, por supuesto, el tema es muy complejo como para sintetizarlo en pocos minutos, eso vos lo sabés bien, por las complejidades del derecho, por las complejidades de los medios de comunicación, pero bueno, a lo mejor esto, un granito de arena para que el que nos está viendo haga una reflexión al respecto y bueno, misión cumplida. Muchas gracias, Ailén, muchas gracias. No, gracias a vos, Carlos, gracias, adiós.